Queridos amigos y recalcitrantes enemigos, cuya familia este servidor defiende, o por lo menos ofrece las armas invisibles para que cada uno defienda la suya. En el video anterior, ya que estamos en este momento de análisis del caso Kennedy por todas partes, hablaba algo, hacía una introducción y hoy pues continuamos a ver si terminamos ya esto para seguir en el tema del encubrimiento de Colón. Es bueno que quien de pronto entre en este sitio, si no tiene un elevado complejo de estadounidense y si está negado a discernir, a interpretar una nueva versión de las cosas, entre paréntesis, irrebatible, y eso es lo peor, que sepa que está en un sitio donde se puede herir su susceptibilidad, porque aquí se tratan temas que durante tantos años se han ocultado precisamente por complejos nuestros o porque se han encargado de transmitirlo de otra manera seres inhumanos que cobran por tener a Cuba hundida, destrozada, así como está. Mucha gente cree que la desgracia de Cuba emana de la torpeza de Fidel y ahí se equivocan. En Cuba nada es casualidad y todo ha sido muy bien premeditado. Es un exitoso plan de aquello que llaman nuevo orden mundial. Es muy difícil entender que la cuna, el nido de un pueblo tan trabajador como el pueblo cubano, haya sido destruido por ese mismo pueblo. No. Y luego para beneficiar a la Florida y a Las Vegas. Estas son las cosas. Este servidor trata de hacer estos análisis que son meros llamamientos a la lógica para que la gente compare. A veces dicen que las comparaciones son odiosas. No, las comparaciones son necesarias. Si usted no compara dos cosas, no sabe cuál es mejor, o cuál es más alta, cuál es más pequeña. Tiene que comparar. Y entonces, si alguien cree que Fidel, que se supone que odiaba a los Estados Unidos, iba a permitir el desarrollo de la Florida y de Las Vegas, está equivocado. En todo caso, si hubiera aprovechado de los casinos que había en La Habana, hubiera seguido con la mafia italiana, como lo hizo Batista, y se hubiera llenado de más millones de los que se llenó, y no hubiera hecho la Florida, que la Florida está hecha por Fidel Castro. Fidel Castro es el jefe de personal. Lo que pasa es que cuando usted paga su pasaje para salir de un infierno creado por Fidel, lo menos que usted puede pensar es que Fidel lo mandó. Usted cree que usted se fue. Nosotros no nos fuimos de Cuba, nosotros nos mandaron a salir de Cuba. De hecho, la mayoría de la gente para salir de Cuba hacia los Estados Unidos tenía que tener un comportamiento tan bueno como los que fuimos a trabajar a los países del este. Y no quiere decir que eso fuera de estar de chivato y nada, simplemente portarse bien, porque quien se portaba mal no podía salir de Cuba. Estas cosas es bueno que las analicen, son las que este servidor trata de tocar, sobre todo porque sé que tengo muchos amigos de aquí del canal, porque los amigos míos de verdad casi todos se han espantado con esta labor que hago, que sé que ellos tienen discusiones con otra gente sobre estos temas y a veces pues no hayan argumentos. Pues estos son los argumentos. Estas preguntitas que parecen tontas, pues son los argumentos. En el anterior habíamos hablado de Allen Dulles. Es muy importante volver a recalcar, además quien no vea el video anterior no va a encontrar cierta concatenación para empatarse bien con este. Es bueno hablar de este tipo que ha sido uno de los seres más macabros que ha dado la humanidad y que en las sombras ha hecho barbaridades. Entonces es bueno hablar un poquito de él porque este tipo tiene mucho que ver con la muerte
de JFK. Allen Dulles era 20 y pocos años mayor que Kennedy y fue el primer director civil de la CIA. Estuvo en esa agencia con Truman, que fue el creador, por cierto, un 26 de julio. Eso dice mucho, y si alguien lo va a buscar en internet para decirme que es mentira, que ponga la fecha 26 de julio para que le salga correcto, si no le va a salir otra cosa. Estuvo con Eisenhower, es decir, él estuvo durante los años de Eisenhower para poner el comunismo en Cuba, y con su hermano como secretario de Estado y accionista de la United Fruit en Banes, Cuba, donde no por casualidad de tales terrenos salen Batista, Fidel y Raúl, 3 presidentes del mismo sitio, y pensamos que es casualidad y que eran enemigos. No, señores, eso está todo premeditado, bien cuadrado, aunque Batista no nació ahí. Batista es colombiano. Eso es traído precisamente para hacernos una buena jugada, porque para esto es necesario utilizar elementos que no tengan lealtades nacionales, que no tengan sentimientos de nación, para poder destruir. En 1916, este hombre, siendo muy joven, estaba en Suiza apoyando a Lenin, mientras que en New York apoyaban a Trotsky. Es que esto merecía un espacio aparte, ¿me entiendes? Pero el vicio este de informar es tan grande que uno quiere decirlo todo. Este tipo, desde Suiza, aunque digan lo contrario, que le negó el pasaporte a Lenin, eso es mentira. ¿Para qué Lenin quería entrar en los Estados Unidos? Si Lenin donde tenía que entrar era en Rusia a hacer la jugada con el zar, con dinero de los Estados Unidos. Y Suiza es un lugar muy importante. Si alguien lo duda, pues que se pregunte por qué ni Stalin ni Hitler, siendo socialistas los dos, ¿por qué no lo bombardearon nunca? Porque ahí está el dinero de las mafias de este mundo que dirigen la desgracia del mundo. Por eso Suiza es intocable. Y si quieren otro punto más, ¿de dónde es la guardia que protege al gran padrino de la mafia, que es el Papa? Pues es de Suiza también. Incluso Suiza y el Vaticano tienen banderas cuadradas. Eso es otro detallito a tener en cuenta. ¿Por qué? A mí me gusta decir cosas y ustedes busquen. Este tipo llamaba al laboratorio de la agencia de indigencia Departamento de Modificaciones Sanitarias. Eso dice una barbaridad de cosas para jugadas que se han hecho con los seres humanos, incluso miembros de la misma agencia, del ejército de los Estados Unidos, para probar determinados químicos y tantas cosas más, que también dentro de Cuba, porque en Cuba también hay laboratorios para estas cosas. La ingenuidad de los cubanos no sale de cualquier parte. En mi labor con el tema este de Colón, van a saber, para discernir, ¿no?, de dónde salimos los cubanos. No es normal esa salida de los cubanos, de dónde salimos, es decir, de dónde llegamos hasta Cuba, que estamos muy equivocados en las cosas que pensamos, y cómo han logrado convertirnos en lo que nos han convertido. Y claro, el hecho de que ni Hitler ni Stalin bombardearan a Rusia quiere decir que estaban en la misma línea, en la misma posición, incluso un lugar que nunca ha sido bombardeado. Allen Dulles también estuvo en el poder con Kennedy, fue el que heredó Kennedy de Eisenhower con los planes de la invasión de Bahía de Cochinos. Y no fue Fidel quien mató a Kennedy ni cosa parecida, aunque estaba representado. Pero esto de Bahía de Cochinos fue una marca muy importante que alteró a Kennedy y que lo puso a pensar de otra manera. Que esa otra manera fue que lo convirtió en enemigo de la agencia que dirigía Allen Dulles, de eso vamos a llegar aquí después, y a la vez lo pone como su enemigo y
se percata de que verdaderamente no era presidente, pero trató de aprovechar la inmensa popularidad que tenía para hacer algo para salvar a los Estados Unidos. Y se equivocó rotundamente, no hizo bien las cosas. Tal vez si lo hubiera intentado de otra manera, lo hubiera logrado, pero se fue por el camino equivocado, incluso avisando de eso. Es decir, Kennedy se mete contra sociedades secretas, se mete contra la Reserva Federal. Ya eso le había costado la vida a uno, por decir uno, porque no sabemos los otros, si también, porque la gran nación, que la hayan matado unos cuantos presidentes, más los que se han envenenado, que eso dice mucho de eso que le llaman gran nación, sin contar con los apaches y con todas esas tribus que tienen arrinconadas. Perdonen, sé que soy irónico, pero es que a veces es necesario hacer un llamamiento al ridículo para que uno diga, oye, ¿dónde estoy metido? Y me encantaría que los cubanos dijeran, esta no es mi tierra es la que está enfrente, y me mandaron para aquí para que aquella se hundiera, porque cada hijo que le han quitado a Cuba, eso a Cuba le ha dolido. Y con el mayor respeto que merecen los taínos y toda aquella gente que desgraciadamente desaparecieron, aunque siempre ven un campeón a decir que se mezclaron, porque para eso también hay campeones en este mundo. Y si se mezclaron, sería por violaciones, y de una violación no siempre sale alguien coherente y bueno. El juego está con Cuba, que por ejemplo, por poner ejemplos, durante los años 60, nadie se pregunta por qué llegaban juguetes a Cuba que decían Made in USA. ¿Por qué? Precisamente porque por atrás de los telones estaban tratando de mantener entretenido al pueblo de Cuba. Tal vez cayeron en la ingenuidad, porque ellos no se equivocan, de dejar que los juguetes vinieran como era correcto con su procedencia, porque casi todo trataban de mandarlo a través de la Unión Soviética, incluso cosas que supuestamente venían de China, cuando China andaba en cuero, también venían como si de China y de la Unión Soviética y de los países del este. De los países del este era más creíble lo que venía, porque los países del este tenían eso que llaman desarrollo, que a mí me cae bastante mal. A mí lo que me gusta es que la gente esté con un machete en los montes, que es la vida más sana, más libre y más limpia, donde nadie te ve, donde nadie se mete contigo, donde no te buscas problemas. Yo, por ejemplo, me los busco aquí a través de una cámara, lejos de todo el mundo, y lo mejor es eso, es lo que es la libertad. Nosotros no sabemos lo que es la libertad. Nosotros vemos a un indio desnudo o con un traparrabo, en un palo trepado, y decimos que es pobre. No, pobres somos nosotros, ese es libre. Tampoco nadie se pregunta de dónde salió el desarrollo de la URSS. Todo esto tenía que ver con los Estados Unidos. Cuba es la prueba, unida a Corea, de que el comunismo no funciona si no está apuntalado por países capitalistas, como Estados Unidos, Italia, Noruega, Inglaterra, en la actualidad Japón, y bueno, y muchos más. Nadie se hace esa pregunta. Y bueno, estamos hablando de cosas del pasado. Nadie se hace esas preguntas para llegar a las conclusiones a las cuales aquí se invitan. Por ejemplo, ¿cómo es que la Unión Soviética llegó hasta el espacio? Y unida con los Estados Unidos, si eran enemigos, ¿cómo se van a poner de acuerdo para algo tan importante? Y como para de soslayo dejar la duda en el aire, mandaron a un cubano en una ocasión para humillarlo cuando bajara, para decir que era un negro que era limpiabotas y que la revolución lo hizo cosmonauta. ¿Sabes? Son muchas cosas las que hay que no queremos ver y nos las ponen delante. ¿Cómo se pudo desarrollar la Unión Soviética y no Cuba? Porque a Cuba se lo quitaron todo y a la Unión Soviética
le dieron de todo, le dieron todas las herramientas para que funcionaran, que es lo que hoy tendría que hacer el exilio cubano, llevarle a sus familiares las herramientas. Allen Dulles era muy amigo del abuelo de los Bush, que era miembro de los Skull and Bones. De hecho, solían desayunar juntos siempre que estaban cerca en cierto momento en que fueron vecinos. Así que imagínense ustedes las cosas que se hablaban en esos desayunos. Y luego el que conspira soy yo. No, esos eran los conspiradores para destrozar países. Allen Dulles tuvo un récord importante en golpes de Estado, pero parece realmente que el único fue el de Guatemala. Y no, son muchos lo que hay, golpes y golpes. Por ejemplo, Batista dio varios golpes en Cuba. Y entonces la gente se cree que un golpe de Estado es que cogen a un presidente, lo matan, le dan 40 palos o lo echan del país. No, esas cosas se hacen de otras maneras y ellos dirigen desde fuera. Una de las cosas curiosas en esto es, por ejemplo, que ellos ponen la enmienda Platt cuando España le pasa a Cuba, porque entre ellos y España no hubo guerra, aunque hubo muertos. Los muertos son necesarios porque la sangre es el cuño para que los mentecatos creamos lo que nos están contando. Y lo digo porque lo he creído. Ponen la enmienda Platt y qué curioso que Batista golpea a Cuba por primera vez en el año 33 y la quitan en el 34. Eso es, y Batista es el que crea el Partido Comunista, el que le abre las puertas al Partido Comunista, a Stalin, y también apoyó a Hitler. Todo eso se hace para que ellos parezcan que están fuera. Pero en cada departamento le metieron a Batista y a todos los que venían un homólogo de los Estados Unidos para elevar a Cuba antes de dejarla caer, para entregarla de la mejor manera en los brazos de Fidel Castro, que tenía otra misión, otras misiones. Y bueno, esto de los Bush, que después el hijo de aquel hombre y el nieto, ambos fueran presidentes y miembros de los Skull and Bones, dice mucho, porque esto de los Skull and Bones, lo peor que tiene para entenderlo es el nombre, porque el nombre parece de juguete. Que esta gente, que dos de aquellos elementos pasaran por la presidencia, en primer lugar nadie se percata de lo que es el nepotismo. No es como el caso de Canadá, que es secreto, donde ponen a un hijo de Fidel. No, aquí es indiscreto el nepotismo. Entonces nadie se percata de eso. Es decir, son dos en un país con tantos millones de habitantes, son los dos tipos, qué casualidad que el padre y el hijo son los talentosos para dirigir ese lugar. Y encima, los dos de los Skull and Bones, y uno de ellos, director también de la agencia de indigencia de los Esclavos Unidos de Norteamérica. Y eso demuestra que la presidencia de los Estados Unidos no sale de los pueblos, que no sale del pueblo, que eso está premeditado porque es un equipo muy grande de hombres jugando, empujando para que ocurra allí lo que ellos quieren que ocurra, y da igual si son demócratas o republicanos. De hecho, no son ninguna de las dos cosas, porque los Estados Unidos está debajo de la corona inglesa y eso no permite ni demócratas ni republicanos, lo que es un paripé para que nadie entienda, para que nadie crea que es un brazo armado, el brazo armado del viejo nuevo orden mundial, la sucursal del Imperio Romano, la sucursal actual, porque anteriormente hubo muchas, como Rusia. Kennedy era considerado por todos estos elementos como un mal ejemplo, porque no interesaba las cosas que Kennedy estaba haciendo, que aprovechó el momento en que lo ponen en la presidencia, no sé si como ficha fuera de juego o directamente en el juego, pero que él quiso utilizar el puesto para hacer cambios y se equivocó. Sin contar con esa gente no hay cambios. Entonces Kennedy era considerado lo que ellos llaman un peligro
para la seguridad nacional, cuando el peligro más grande que tiene la seguridad nacional ahí son ellos mismos. Y la prueba está en que mataron a un presidente, por hablar de algo que es casi actual, porque esta cantidad de años, cuando uno las mira, si uno las compara con las de un ser humano, pues son muchos, pero cuando uno se refiere a aquello que llaman historia, eso no es nada. Kennedy no soportó, entre otras cosas, el peso de la traición a la Brigada 2506 por Allen Dulles, que era el jefe el encargado de que eso saliera perfectamente y que lo prometió, él y todos sus colegas. Y entonces esto fue lo que hizo a Kennedy abrir los ojos, porque cargó con esto es un cargo de conciencia, esto es un peso en la conciencia, es una derrota para un comandante en jefe, porque Kennedy era comandante en jefe de los Estados Unidos, el presidente. Entonces es una derrota de un ejército entrenado por los Estados Unidos y del armamento de los Estados Unidos. Aunque Fidel también tenía armamento de los Estados Unidos, que lo heredó de Batista. Aún cuando en los disimulos le pasaban armamento por la base naval de Guantánamo con marca soviética, porque estas cosas sirven para despistar. Y también a Fidel le dieron aquellas famosas armas que no le dieron a Batista, que todo eso también estaba premeditado, porque como las había pagado el gobierno cubano, pertenecían a Cuba y había que dárselas al gobierno cubano. ¿Y quién era el gobierno cubano? Pues Fidel Castro, después de Batista. Encima, cuando a Batista dicen que no lo dejaban entrar en los Estados Unidos porque era un mal ejemplo como dictador, pero ¿por qué lo reconocieron? ¿Por qué lo pusieron? ¿Y por qué lo dejaron? ¿Y por qué lo invitaban a brindar con los presidentes, con los llamados presidentes de los Estados Unidos, incluyendo a Eisenhower, que fue el que nos puso el comunismo, y a Nixon, que estuvo invitado en la boda de Fidel, con Batista, que fue el padrino? Los cubanos que aman a los Estados Unidos deberían de hacerse una pregunta, porque no hacérsela y no respondérsela los pone como egoístas. Y es por qué los Estados Unidos no nos ayuda a liberar Cuba. Los cubanos no tenemos armas. ¿Por qué los Estados Unidos no ayuda a liberar Cuba? ¿Y por qué saca a cubanos de Cuba? ¿Por qué ha permitido que tantos cubanos se ahoguen buscando las costas de la Florida o buscando una entrada en los Estados Unidos? Son preguntas que son necesarias. La gente no quiere que les digan la verdad, no quieren que los pongan a pensar. Todo el mundo quiere morirse con el sueño de que lo que hizo fue lo correcto y se olvida de lo que dejaron atrás. Por si no lo saben, detrás dejamos muchos huesos en los cementerios y todos están alterados, revueltos con otros huesos de otra gente. Todo eso merece una defensa, eso merece un análisis de cada cubano. Es decir, ¿qué dejé detrás? Ya sin pensar en los sobrinos que se meten el día bailando con la cadena de oro y esas cosas, es lo que dejamos en los cementerios. Eso merece tremendo respeto. Y Kennedy, aunque le duela a los republicanos, para mí ya dije que son lo mismo, pero desgraciadamente eso en el cerebro de mucha gente no está claro ni lo va a estar nunca. Kennedy es el único presidente de los Estados Unidos que intentó buscar una solución al problema cubano. El único. Hasta este momento no ha aparecido otro. Todo lo demás de los atentados, todo eso es mentira, eso es imposible. De hecho, el que crea que es verdad que la Agencia Central de Indigencia le preparó a Fidel 638 atentados y que no logró matarlo, en lugar de pensar que lo intentó, entonces lo idóneo sería pensar en por qué fracasó, si algo que es tan eficaz. Con Kennedy no falló ni una sola vez. Sin embargo, con Fidel 600 y pico veces. Deberían de preguntarse por qué a Kennedy lo suben en un descapotable y a Fidel en un coche blindado, en un carro blindado cuando iba a los Estados Unidos, que Fidel fue más veces a los Estados Unidos de lo que cualquiera se imagina, antes y después de que le dieran el poder. Pero ellos no podían matar a Fidel. Fidel era su hombre, Fidel era un hombre
del Estado profundo. A mí cuando me lo dijeron hace como 20 años pensé que estaban hablando basura, pero es cierto, Fidel era un hombre del Estado profundo, por eso murió con las botas puestas. Y donde los Estados Unidos tienen una base militar, allí iba Fidel a Guantánamo a hablar basura, a echar discursos, y no lo tocaban, ni le mandaban un avión después que se cayó la Unión Soviética, porque siempre ha existido para el cipayo o para el ingenuo, entre los cuales me considero, la idea de que había un papel firmado entre Kennedy y Nikita Khrushchev de que a Cuba los Estados Unidos no la iban a invadir, y eso es mentira, porque Nikita Khrushchev le dijo a Kennedy, esto lo tiene Marita Loren en su libro, que si le volaba la cabeza a Fidel le iban a dar las gracias, porque Fidel era un problema para la Unión Soviética, pero Khrushchev era otra pieza fuera de juego. Y encima, después de la crisis de los misiles, su relación con Kennedy fue maravillosa. Eso tampoco lo podían tolerar, porque necesitaban la confrontación, porque si no, entonces no se fabrican armas. Ustedes se imaginan a los Estados Unidos sin fabricar una barbaridad de armas cada día. Y Nikita Khrushchev quería la coexistencia pacífica. Eso no se lo podían perdonar a Kennedy, que Kennedy aceptara semejante cosa. Y Fidel, en todo esto, saben que le hemos puesto de apodo Armandito Guerra, Armando Guerra, Fidel no aceptaría eso, porque Fidel no es que no lo aceptaría, no se lo permitiría, porque Fidel estaba diseñado para crear guerras, para destruir el continente suramericano, sobre todo el norte, sirviendo de puentes para las drogas, y porque él lo dijo a un señor que este servidor conoció personalmente, a Florentino Aspillaga, que él destruiría a los Estados Unidos metiéndole drogas a la juventud. Que todo eso es complot, porque si quisieran también se acababan las drogas. Pero un pueblo drogado no puede discernir, tiene que seguir como carnero el rumbo de lo que le ponen. Incluso en Cuba, que la droga va en aumento, las prueban para después mandarla para afuera, a ver qué efecto hace. El hecho de que Fidel saliera ileso en cada uno de estos atentados que le inventaban, tenía como objetivo que el mundo pensara que Fidel era verdaderamente un tipo difícil de matar y que tenía una seguridad maravillosa. Y así Fidel lograría influir en los llamados presidentes de Latinoamérica, que casi todos estaban previamente preparados en los Estados Unidos para romper el tejido social de sus países, y nadie como Fidel para influir en esto, incluso crear guerrillas. ¿Qué hacen las guerrillas? Espantar a la gente de las tierras, a los campesinos, y echarlos para las ciudades, porque en la ciudad los coge la ley del agua, la ley marítima, algo que he tocado vagamente y que quiero tocar profundamente cuando se pueda. Estas cosas eran misiones que tendría Fidel, y era necesario para eso que tuviera un enorme prestigio. Y también, como los Estados Unidos no tiene dinero soberano, pues también Fidel espantaba de estos países a los millonarios para que abrieran la cuenta en la Florida. Y ya ese es un dinero que podían manipular dentro de los Estados Unidos. En este caso, los que no tienen el cuño del dinero y que tienen que hacer todas estas barbaridades para poder mantener ese territorio funcionando como funciona y haciéndole creer a la gente que es un sueño. Sí, es un sueño, porque no se te quita nunca, porque es mucho lo que tienes que trabajar para poder vivir. Y sé que estas cosas molestan a mis hermanos, pero hay que decirlas, porque a algunos siempre esto le crea en la cabeza la necesidad de pensar de una manera distinta. ¿Por qué el mundo va peor cada día si supuestamente ahí están haciendo las cosas bien? En algún lugar está el error. Y no te puedes creer que porque te vaya bien a ti, le va bien a los demás. Eso es una cosa propia de un psicópata, de un ser carente de empatía, que no se puede poner en el lugar de los demás, que cuando ve un mendigo no dice, oye, ¿por qué cayó ahí?
siempre pensábamos por la droga, por cosas, por lo que sea, pero es un mendigo. Y los Estados Unidos invierten dinero en todas las guerras y no en esa gente. Fidel no tenía capacidad ni nada de eso para crear, aunque pudo tener que ver con la acción, pero desde el show, desde la vista hacia el show, porque esta gente todo lo ve, esta gente del estado profundo se divierte mucho viendo cómo juegan con nosotros. Y como por ejemplo cuando la gente se cree que Obama cogió a Bin Laden con una película y todo eso. Bin Laden es amigo de los Skull and Bones estos, de los Bush, y fue agente también de la agencia de inteligencia. ¿Cómo tú vas a creer que Obama lo cogió ahí sentado en esa foto que hay famosa? La gente, eso es mentira. Y luego hacen una película que eso es increíble, que dos helicópteros entren a un patio y que hagan lo que hicieron. Eso no es cierto, no puede ser. Pero claro, cuando nos hacen la película, pues se crean las condiciones para creer que estás viendo la película y que esa fue la realidad. Es como las tantas películas que hay de Fidel, a favor de Fidel, a favor del Che, y nadie dice en una película que el Che murió rendido ni denunciado por Fidel, porque no es casualidad que al Che lo fuera a coger la CIA, cubanos incluso, resentidos, miembros de la agencia. Nada de eso es casualidad, señores. Todas estas cosas están conectadas, pero se crea bien el trabajo para que uno piense lo contrario. Y Fidel sí estaba representado en el atentado, porque ahí estaba Frank Sturgis, que fue el escolta de Fidel desde el Bogotazo. Él estaba en Dallas aquel día, e incluso fue de los que fueron denunciados como uno de los posibles asesinos. Porque, como ven, borraron todos los asesinatos, crearon ahí una reacción en cadena. Yo maté a Kennedy y yo te mato a ti, y el otro. Es que es alucinante cómo se hace todo esto y cómo se trata de borrar todo tipo de pruebas. Entonces habría que ver Frank Sturgis, que estaba allí en Dallas aquel día. Esto lo narra Marita Loren, que también iba en el carro aquel día para allá, pero se bajó. Ella no sabía a lo que iba. ¿Por qué, si es acusado, por qué sale ileso del juicio cuando en ese lugar, que es corporación y no país, usted es culpable mientras no demuestre la inocencia? Son preguntas a hacerse. Y guerrero como Frank Sturgis, posiblemente en la historia de la humanidad no existiera otro igual. Y con una puntería y unas ganas de matar alucinantes. Fue el tipo que con Raúl y otro más ahí fusilaron en Santiago de Cuba, en la Loma de San Juan, a todos los que tenían recuerdos del Moncada. En aquellos momentos quedó para el mundo, porque esto lo vi yo en Checoslovaquia cuando me fui para allá. En Checoslovaquia pensaban que Fidel fue el que mató a Kennedy. Es decir, que esto corrió por el mundo como pólvora, la noticia y la idea de que fue Fidel. Pero no podían desclasificar documentos, incluso aunque no hubiera sido él, pudo haber sido un momento maravilloso para declararle la guerra a Cuba y quitar a Fidel. Ellos que sin motivo le meten mano a cualquiera, ahí tenían el motivo perfecto, pero no podían porque Fidel formaba parte de su gente. Y métanse eso en la cabeza, porque si no, nunca podrán entender en qué punto estamos parados, ni hacia qué punto, que esto es lo más duro del cuento, debemos buscar la forma de ir, porque todos estamos mal ubicados en este mundo con respecto a lo que verdaderamente ocurre. Y por desgracia, el exilio cubano no sueña con un regreso, que es en lo que verdaderamente deberían de pensar, porque es más fácil reparar a Cuba como está que los Estados Unidos.